el yoga es un ejercicio para fortalecer ese músculo. ¿Cuál músculo? El músculo de esa conciencia estoica en la que podemos permanecer incondicionalmente al margen de la atracción y la aversión mundana. Si nosotros estamos haciendo un yoga, cualquiera sea, y logramos esto, el yoga, el ejercicio está bueno. Si hacemos un yoga y a la primera de cambios nosotros nos desestabilizamos por cualquiera de las dualidades materiales, hay que hablar con el entrenador y preguntarle: discúlpame, ¿vos me estás entrenando para el yoga o para otro deporte? ¿Para la conexión que realmente yo tengo que tener o para otra cosa? Es importante esto, es una manera de, digamos, de testear a nuestro profesor de yoga, o a nuestro profesor espiritual, a nuestro guía espiritual o lo que sea. Bien, tenemos acá un significado que es para dar 20 clases de 1 hora cada una. Así que tenemos que elegir algún tema y he elegido yo adrede un tema que vengo elaborando ahí en mis clases correlativas con respecto al estudio del Gita y que tiene relación con esto. Disculpen, pero hay muchos temas acá para tratar y obviamente en 15 minutos no se pueden tocar todos. Así que elijo uno. Me gustan todos los temas de significado, pero voy a elegir uno, y es el asunto de que acá se hace mucha diferencia en este significado. Se destaca la diferencia entre las almas y Dios, ¿no? En lo que es Dios y lo que son las almas. Un elemento importante que se destaca acá de la importancia es que Dios no hace falta que haga algo para ser Dios. En cambio, las almas sí necesitan hacer algo para purificarse. Eso es lo que nosotros llamamos el proceso de yoga, ¿no? La palabra yoga implica, o sea, si nosotros tenemos que hacer yoga, implica que nosotros no somos Dios. Dios no hace yoga, porque yoga se lo define como una práctica para lograr algo, ¿no? En la guía para comprender el Bhagavad Gita de Acharedev se dice, él define yoga, ahí lo vamos a leer acá, dice: práctica espiritual en la cual se prepara el alma para unirse con Dios. O sea, es una preparación, un entrenamiento, una técnica, ¿no? Es una forma de prepararse para algo. Significa que ahora no estamos preparados. En este significado se habla de que a Dios no tiene una situación en la que dejó de prepararse. La verdad que me falta ejercicio, dice Dios, ¿no? En un momento. Tendría que ejercitarme algún músculo porque vengo con la creación un poco flojo, ya creé bastante, pero después descansé y ahora necesito otra vez fortalecer mis músculos para crear. Entonces tengo que hacer un yoga o algo así. No existe algo así. Dios siempre es Dios, puro, completo, con todas las potencias. En cambio, las almas no. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia que quieren destacar en este significado. Y por lo tanto, yoga es el entrenamiento, es la práctica que hace que nosotros podamos lograr algo que ahora no lo tenemos. Significa que nuestra condición como alma no es completamente inmutable, al menos en la parte de conciencia. En la parte de naturaleza, o sea, la parte ontológica, por decir, la existencial, lo que somos, nunca cambia. Eso el Bhagavad Gita va a decir que el alma es inmutable. No es que ahora somos otra cosa. Lo que es, y lo que no es, no es, ¿no? Como dice Parménides. Eso se aplica al alma. Nosotros somos, siempre somos. Pero lo que el alma, y esto ya lo explicamos en clases anteriores, lo que cambia no es su naturaleza, sino su conciencia. Entonces hay algo que nosotros ahora, la conciencia está contaminada y por lo tanto nosotros tenemos que hacer algo para limpiar esa conciencia. Ese algo se llama en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam, yoga. Estuvimos hablando en anteriores clases, porque la palabra yoga hoy en día está difundida en lo que es ejercicios y todo, pero bueno, queremos nosotros darle la definición exacta de lo que el Bhagavad Gita quiere decir con yoga.
Ya estuvimos hablando en anteriores clases que para que la técnica, un yoga se haga como corresponde, según el Bhagavad Gita, debe tener por lo menos 3 ingredientes. Habíamos hablado de yagya, esto se dice en la guía para comprender el Bhagavad Gita, ¿no? Yagya, o sea, un espíritu de ofrenda, debe tener un razonamiento espiritual, o sea, debe estar basada en un razonamiento espiritual y no un estímulo emocional o místico o delirante, ¿no? La razón no se abandona en el camino del yoga. Y la última pata, digamos, del yoga, que es importante, es que debe ser una técnica. No es algo que... O sea, cuando hablamos de técnica significa algo que asegura o que garantiza un resultado preciso, ¿no? No es que... O sea, si yoga no fuera una técnica, uno podría hacer cualquier cosa y vamos a ver lo que pasa. Pero cuando hay una técnica significa que esa técnica tiene que producir un resultado que se está buscando. Es como, por ejemplo, ya que estamos ahora con todo el asunto del mundial, fútbol, bueno, ya pasó, ¿no? Pero cualquier deportista tiene una técnica, tiene una forma de entrenarse. Ustedes vieron que los futbolistas, por ejemplo, cuando entrenan, tienen una manera de entrenar para fortalecer algo para hacer bien en el partido de fútbol. Y nosotros sabemos que no es lo mismo ver un entrenamiento de futbolistas que un entrenamiento de basquetbolistas o de personas que nadan. Son distintas técnicas porque tienen que desarrollar diferentes objetivos. Si a una persona que hace natación uno la pone con Messi y todo su equipo a entrenar para fútbol, cuando llegue a nadar no va a nadar bien. Por lo tanto, la técnica que está haciendo, el entrenamiento que está haciendo, es falso, es malo. De la misma manera, si nosotros estamos haciendo un yoga, al parecer un yoga, un ejercicio, una técnica o lo que sea, y eso no lleva a un resultado que es una práctica espiritual que nos pone en comunión con Dios o en comunión con nosotros mismos, en comunión con la naturaleza espiritual, no acerca a eso, entonces la técnica está mal. Eso es importante porque nosotros vemos que en el transcurso que la palabra yoga se ha difundido mucho, y hay muchas técnicas religiosas, espirituales, yógicas, meditaciones, que no llegan al punto de unión espiritual. Por tanto, podemos decir que estamos haciendo un entrenamiento equivocado. Es simple, la ecuación es simple. Es como lo que dijimos recién. Es alguien, un campeón de natación que se está metiendo a hacer un entrenamiento de fútbol. No tiene nada que ver. No tiene que patear ninguna pelota en el agua. Por lo tanto, su entrenamiento no va a servir. Por más que ejercite los músculos, por más que un yogi hoy en día o alguien que hace hatha yoga de pronto tiene una destreza terrible físicamente, como no está haciendo el entrenamiento adecuado para lo que el yoga nació, no le sirve. Como al que nada, no le va a servir patear bien la pelota, porque no es su objetivo. Ahora, en la guía para comprender el Bhagavad Gita se dice algo interesante, y esto lo vamos a ver si tenemos 3 minutos más 4. Se dice que qué es lo que tiene que lograr. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien, o más o menos bien, los entrenadores saben qué tiene que lograr un deportista y por eso tiene una técnica, un ejercicio específico para fortalecer tal parte de músculo o una habilidad, cómo patear penales, cómo nadar de una manera que no se cansen. Hay cosas que quieren alcanzar en cada deporte. ¿Qué es lo que se quiere alcanzar con el yoga? Eso es interesante. Y a mí me gustó que en la guía para comprender el Bhagavad Gita se hablan de 2 cosas que tiene que lograr el yoga para que la práctica en sí sea auténtica. Una de ellas es la ecuanimidad, samatvam. Y la otra la veremos después, ¿no? La otra es renunciación, desapego. ¿Por qué estas 2 cosas hacen que una práctica de yoga, si logra eso, uno está más cerca de Dios? O más cerca, o sirve para después jugar el gran partido, digamos, estar en un encuentro con Dios. La ecuanimidad, o sea, el samatwan, tiene que ver,
según como define la guía para comprender el Bhagavad Gita, dice, Samatwan es, acá está, me gusta la definición, dice, es un estado de conciencia estoico en el cual uno permanece incondicionalmente al margen de la atracción y de la aversión mundana. O sea, el yoga es un ejercicio para fortalecer ese músculo. ¿Cuál músculo? El músculo de esa conciencia estoica en la que podemos permanecer incondicionalmente al margen de la atracción y la aversión mundana. Si nosotros estamos haciendo un yoga, cualquiera sea, y logramos esto, el yoga, el ejercicio, está bueno. Si hacemos un yoga y a la primera de cambios nosotros nos desestabilizamos por cualquiera de las dualidades materiales, hay que hablar con el entrenador y preguntarle, discúlpame, ¿vos me estás entrenando para el yoga o para otro deporte? ¿Para la conexión que realmente yo tengo que tener o para otra cosa? Es importante esto. Esta es una manera de, digamos, de testear a nuestro profesor de yoga, por decirlo, o a nuestro profesor espiritual, a nuestro guía espiritual o lo que sea. Si nuestro guía espiritual, nuestras escrituras, nuestro proceso, nuestras compañías no nos sirven para desarrollar primero que todo esa ecuanimidad, entonces hay algo que estamos haciendo mal el ejercicio es bueno pero lo estamos haciendo de manera inadecuada, o el ejercicio es equivocado. Entonces, bueno, esto es un poquito, no hay más tiempo, tengo mucho más para compartir, pero lo voy a compartir luego en este video, se lo puedo compartir ahí luego en el grupo, para que lo puedan seguir viendo el análisis que seguimos haciendo de la ecuanimidad y qué corresponde. Lo único que les puedo decir aquí, que ecuanimidad resulta este asunto de estar, como decíamos recién, un poco al margen de la atracción y aversión mundana, especialmente de las dualidades. Y más que todo, para terminar, es ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la ecuanimidad para un yogi, para esa reunión con lo divino? Porque son las dualidades del mundo, la victoria, la derrota, el éxito, el fracaso, la felicidad, la tristeza, la ganancia, la pérdida, la fama, la infamia, el frío o el calor, lo agradable o lo desagradable, la tierra o el oro, los amigos o los enemigos, lo que disturban al alma, la confunden y dejan de estar conscientes del ser espiritual puro y obviamente de Dios también. Como la distraen, es una distracción para el alma. Por lo tanto, la ecuanimidad trata de focalizar en lo que realmente hay que focalizar. Sí, sí. Me encantó la analogía de Parán. O toda analogía siempre es difícil que todo encaje bien, pero un detalle de esa analogía me parece que es importante, como hablaste de que nada se entrena con Messi, digamos, no va a poder nadar, pero en el caso de las personas que hacen yoga, la mayoría no quieren nadar, digamos, o sea, no eligen el camino del yoga por lo que el yoga es, ¿se entiende? Eligen el yoga para tener buen cuerpo, para tener buen sexo, para lo que sea. Entonces, digamos, para ellos el entrenamiento les funciona para lo que ellos quieren. Lo que dijiste al final de una mente estoica, creo que dijiste, eso sería como, aparte de la conexión con Dios, los deseos, como dijiste, si no le decís a tu profesor de yoga que no te está enseñando bien, pero depende, ¿no?, de lo que uno quiera hacer, digamos, cuál es su, porque también está eso del deseo que uno desea, ¿no? Uno desea conectarse con la suprema personalidad de Dios, con Dios, tener una vida espiritual llena, o a veces no. Entonces, en ese sentido, no estaría mal si se entrenan con Messi para jugar fútbol. ¿Se entiende lo que digo? A ver si lo que entiendo es
Perdón, lo que entiendo, a ver, Gandini, lo que entiendo es que una persona que, bueno, que hace una práctica y cuya meta, esa práctica, la logra, o sea, ella fue a hacer una práctica, por ejemplo, yoga, y quería, por ejemplo, dejar de tener esos problemas de cintura que tenía. Y hace yoga para eso, y logra eso, claro, la práctica está completamente adecuada para eso. Sí, la práctica que hizo el profesor que les ayudó, la misma persona como practicó el yoga, todo está en consonancia, todo está coherente. O sea, la persona se logró al final no tener más de ese dolor de espalda. Por lo tanto, está todo perfecto. Nosotros cuando hablamos acá de yoga, nos referimos al yoga del Bhagavad Gita, no el yoga del salón de la esquina de yoga, ¿no? Obviamente. Claro que tenemos que hacer esa diferencia. Entonces, si uno quiere practicar el yoga del Bhagavad Gita, bueno, el yoga del Bhagavad Gita va a decir cuál es el músculo que se va a aflojar, que va a comprobar que realmente estás haciendo el yoga del Bhagavad Gita. Son dos, la ecuanimidad, samatwan, y la renunciación. Al menos eso dice la guía completa. Esos son los músculos que deben estar bien puestos para el encuentro con Dios. Eso es lo que debe desarrollar el yoga, la técnica, ¿no? Al menos la técnica, obviamente. Después vamos a hablar, o sea, qué significa ecuanimidad, qué no significa ecuanimidad, qué significa renunciación y qué no significa renunciación, ¿no? Para que uno entienda, porque a veces se cree que está bien. ¿Está bien? Era eso lo que quería decir. Sí, más bien. Sí, eso, gracias. Yo porque estoy con Bhagavad Gita y bueno, yo entiendo el yoga como dice el Bhagavad Gita. Después sí, claro, hay varias. El asunto es que no haya una falsa espiritualidad. Pensar de que, no, estoy haciendo yoga, soy espiritual y me arreglo la espalda a la vez. Pará. Vamos a ver, porque se te arregló la espalda, pero ¿cómo anda tu samatwan? Tu ecuanimidad y tu renunciación. Entonces no, es solamente para arreglar la espalda. Hay que ser por lo menos honesto con uno mismo y decir, estoy haciendo esto para esta práctica, no para jugar la Liga Mundial. En la Liga Mundial del Yoga, del Bhagavad Gita, no se logra con eso. ¿Está bien? Solamente eso, ser honesto con ese asunto. Claro, perfecto, claro. Encarar bien lo que es la meta de lo que están haciendo, porque me pareció que era como más general, porque claro, como vos decís, es general porque vos lo hablás de una plataforma, digamos, pero el ejemplo parecería que fuera para toda persona que hace yoga, para toda persona, por eso decía. Es que ya nos quemaron la palabra, increíble como la liquidaron, ¿no? ¿Cómo se dice? La licuaron la palabra yoga en estos 100 años, estos últimos 150 años más o menos. La licuaron de una manera que ya ahora encima hay que especificar, algo que el Bhagavad Gita lo había especificado muy bien. Ahora hay que redefinirlo y hay que contrastarlo nuevamente. Quizás eso debería ser, o sea, se tendría que llamar de otra manera, el yoga postural, digamos, una técnica de ejercicios posturales, con asanas y todo eso. Pero la palabra yoga en sí, sí. Hay campañas en contra de llamarle leche a la leche de almendra, entonces hicieron un juicio que no se puede llamar leche a la leche de almendra porque la leche de almendra no es leche. Y también hay unos que hicieron un vino sin alcohol en Italia, buenísimo, con toda la marca, no lo pueden llamar vino porque el vino no es eso. Entonces, si ya que hicieron esas dos campañas y ganaron, nosotros podemos hacer la campaña de que el yoga no se hable, yoga postural o algo así. Claro. A no ser que sea un yoga postural que desee lograr los objetivos del yoga del Bhagavad Gita. Que eso sí hay. Yo tuve una entrevista ahora hace poquito con Ekanath Das, un devoto que hace profesorados de yoga y todo, y él me contó los objetivos de Shivananda, de la Acharya del yoga en Occidente, y los objetivos de él eran los del Bhagavad Gita. Me quedé con una pregunta que parece
podría parecer matemática, pero en función de esta charla que diste, ¿cuál sería la probabilidad real de concretar la ecuanimidad en este plano material? Por eso cuando dijiste vamos a hablar después qué es ecuanimidad y qué no es, me parece que es clave también, ya que dijiste que son la ecuanimidad y la renunciación como las dos cosas principales, sí, ¿no? Que tienen que estar, porque esto de que, o al menos de cómo lo entiendo, que seguramente es incompleto y no está correcto, esto de que no nos afecte, ¿no? Que es lo que incluso dice el Bhagavad Gita, ¿no? De la alegría, la aflicción, todo eso como no nos tiene que afectar, digo, ¿qué probabilidad hay de que eso realmente lo podamos concretar en esta vida, en este plano en el que estamos? Porque estamos tan condicionados por los sentidos que, bueno, esa era buenísimo la pregunta. Hace 5.000 años alguien hizo la misma pregunta a Krishna. En el Gita, en el capítulo 6, Arjuna mismo se le hizo la pregunta. La mente es muy difícil, es como el viento. ¿Qué me estás pidiendo? Y lo más interesante de esa pregunta es la respuesta que da Krishna. Le da esperanza, ¿no? Dice, con la práctica adecuada y con el desapego, o sea, con una dieta, con algo que restringís y algo que haces, la práctica en sí va a hacer que puedas meter un gol de un tiro libre de 50 metros. Hay que practicar. Uno dice, no, pero los vientos y esto y el otro y el botín. Pero fíjate los jugadores, ¿cómo hacen? A veces uno ve, ¿no?, en un partido, ¿cómo hizo para patear y darle justo ahí en ese lugar? Práctica. Así que el asunto es que la práctica tiene que ser, la técnica, tiene que ser la adecuada. Ya que estamos con fútbol, puedo seguir ya porque se me vienen todas imágenes de fútbol. Messi, necesitas el DT también, el director DT, técnico. Sí, más que todo el entrenador ahí, sí. Pero Messi decía que él aprendió a tirar tiro libre. Él no era bueno tirando tiros libres, pero él aprendió con Maradona. Y Maradona le dio las técnicas. Entonces, o sea, ahí fíjate, le dio una técnica específica para que meta goles de tiro libre. Y le dio resultado. Entonces, y practicaba. Dice que él se quedaba después de horas del entrenamiento practicando esos tiros libres con la técnica que le había dado Maradona. Y lo logró, y lo logra. Uno ve, uy, tira y mira, es un peligro. Cada vez que tira un tiro libre, no sabes, es gol, puede ser gol, tranquilamente. Entonces, de la misma manera, hay prácticas, o sea, si no estaríamos, Luciana, si no habría una práctica adecuada, sí estaríamos perdidos, sin esperanza. Pero Krishna da esperanza en el Gita y dice, hay una práctica, con una práctica adecuada, con restricciones adecuadas, se logra, dice. A pesar de lo que es la mente y todo, se puede lograr, porque esa es la meta, si no, entonces, bueno, hay que hacerlo, pero como corresponde. Quizás nosotros fallamos, por ejemplo, a veces decimos, nosotros cantamos yapa, y decimos, pero al final termino la yapa y me pedí con un devoto. Terminé justo, le dice ronda, fui ahí a no sé dónde y ya me enfurecí por esto, por lo otro. Uf, no hay esperanza. Hace 15 años, hace 20 que canto yapa y al final estoy en la misma condición. Estoy en las mismas dualidades materiales. Puede pasar, ¿no? Pasa. Me pongo mal cuando hay felicidad, me pongo bien cuando hay felicidad, me pongo mal cuando hay aflicción, me pongo eufórico, me pongo triste. El éxito y el fracaso me perjudica. Lo agradable y lo desagradable me desestabiliza. Los amigos y los enemigos me causan sensaciones feas. Estoy más atraído a la riqueza, o sea, al oro, que a la tierra. ¿Qué dice? La ganancia, la pérdida, la fama y la infamia. Me están diciendo esto de mí, esto me afecta mucho. Todas esas cosas, uno dice, ¿por qué me están sucediendo después de haber hecho la práctica tanto tiempo? Bueno, hay que ajustar el asunto de la práctica. O buscar maestros que te enseñen a hacer la práctica adecuada. Por ejemplo, hay los retiros hoy en día de yapa,
que hacen ciertos devotos, como Mahatma, Sachinanda Maharaj, hay otros, ¿no? O leer los libros de cómo cantar bien la yapa, es importante, porque si uno lo hace bien, uno va a tener resultados. El asunto es que no lo estamos haciendo bien, nada más. Entonces no es una cuestión de hacerlo nada más, sino de hacerlo bien. Práctica adecuada. Y tiene que dar resultado, y si no da, bueno, ahí le podemos reclamar después, en el momento de la muerte a Krishna. Mirá, yo hice... Eso ya es otra cosa, la garantía tiene que estar. Y hay resultados, claro que hay resultados. ¿Está bien? Acá puedo hablar algo de lo que es ecuanimidad, de lo que no es, qué es tolerar, ¿no? Pero no quiero ahora extenderme, si quieren. Después yo lo puedo explicar en un video aparte. Gracias, Param. Gracias a ustedes. Y para contestar la pregunta de probabilidad es 100% probable. 100% de probabilidad. Sí, bien, Gandhi. Hay 100% de probabilidad que si haces la práctica adecuada, tenés el resultado previsto. Sí. A mí también me surgió una inquietud, espero no haya mucho ruido mientras camino, porque cuando estabas leyendo, Param, que hablabas justamente de esta fórmula, ¿verdad? Y hablaste de la aversión. Se lee ahí sobre la aversión a este mundo material, entonces me hizo clic porque en realidad siempre estamos hablando de esas cosas, ¿verdad? El apego significa, si hay aversión hay apego y esas cosas, pero hoy en la forma en que lo dijiste, tal vez si nos hacemos así un bosquejo así más amplio, porque hablando de esa práctica no miraba también, al menos no podía ver así o apreciar así como si tengo aversión a las cosas materiales también me impiden el avance espiritual. Solo eso, Prabhu. Gracias. Ah, bien. Es un buen punto. Por lo que veo, son muy expertos ustedes en sacarme la respuesta que yo quería afirmar luego en un video, ¿no? Está tratando de tenerlas ahora, las reflexiones estas. Así que eso sí, me lleva a hablar un poquito de ecuanimidad, esa tolerancia y todo eso. Porque este asunto estoico de permanecer imperturbable, ¿no? Ante la felicidad, la aflicción. Inclusive está ese verso, hay que ser más tolerante que un árbol. Y parece como que la propuesta del yoga es aguantar, ¿no? Más que, me parece, es aguantar, aspirar hondo y decir, bueno, hay que pase esto, ¿no? Como que los elementos externos, uno tiene que aguantar los dolores o las perturbaciones de los elementos externos. Es interesante, cuando me fijé en el Gita, cuando habla de la palabra tolerar o ecuanimidad, no se habla tanto de los elementos externos lo que hay que tolerar, sino lo que impacta los elementos externos en uno. O sea, uno lo que está tolerando es a uno mismo, o a las reacciones de uno mismo. No sé si me explico eso, ¿no? Por ejemplo, que alguien te ponga en Facebook algo que te cause una mala imagen tuya. Es una persona que te puso un post o en Instagram que te sacó la foto y te la sacó y quedaste con la cara toda torcida, ¿no? Entonces te quemó ahí en Instagram, ponele, ¿no? Para decirlo, ¿no? Entonces uno inmediatamente se enoja, porque ahora se enoja con la persona, ponele que se enoje con la persona. ¿Qué es lo que uno tiene que tolerar? A este fotógrafo que le falta bastante capacitación, ¿es lo que tiene que tolerar es a los malos fotógrafos? ¿Tiene que ser ecuánime con los malos fotógrafos? No. El Bhagavad Gita va a decir, tiene que ser ecuánime con lo que nosotros sentimos con los malos fotógrafos. O sea, lo que nos produce a nosotros eso.
esa felicidad o aflicción. Ahora, ojo, porque si nosotros queremos forzar los estados de conciencia ecuánime o estoico sin la práctica adecuada, porque no es que la práctica consiste en tolerar. La práctica consiste en otra cosa que nos permite después tener la reacción emocional adecuada estoica. Lo que quiero decir es que si nosotros forzamos el tolerar sin hacer la práctica, entonces el esfuerzo es solamente intelectual. Y cuando el esfuerzo es intelectual, pasa un fenómeno que hoy en día se habla mucho, que se llama bypass espiritual. Es cuando nosotros de pronto, por la misma capacidad de razón o de intelectual o de pensamiento, con un pensamiento queremos crear una emoción. Esa es la palabra, ¿no? Con una filosofía, con un pensamiento queremos forzar una emoción. Entonces no la forzamos porque no se cambia tan fácil con un pensamiento solo, como por ejemplo nosotros decimos, bueno, me postearon mal con una cara así. Bueno, hay que ser tolerante porque el Trinada Pi Sunichena, el verso del señor Chaitanya dice que hay que ser tolerante. Entonces tratamos de poner un concepto para crear una ecuanimidad. Esta forma intelectual de crear ecuanimidad no sirve y es muy perjudicial. Porque creemos que toleramos, porque simplemente impregnamos de un concepto en la mente. Pero emocionalmente estamos solamente reprimiéndolo. No es la técnica yógica esa. Es como decir que ahora yo sí tengo el músculo estirado. ¿Por qué? Mirá, lo refuerzo y te revienta. Si no hiciste la práctica adecuada de yoga, ejercicios físicos, cuando trates de estirar, vas a romper el músculo. Entonces, un poco esto sucede en la sociedad de Bhakti Yogis y muchas otras sociedades donde son demasiado, se le da mucha fuerza a la intelectualidad o a la filosofía en el proceso. Entonces, creemos que nosotros con la filosofía podemos arreglar todos nuestros asuntos de la vida práctica, emocional, devocional. Eso es peligroso, por eso que lo mejor es hacer la práctica y ver después cómo resulta. Hacemos la práctica, hacemos unas buenas 16 rondas y después volvemos a ver el post de Instagram con nuestra cara torcida. A ver qué pasa. Si al ver esa cara torcida nosotros decimos, ¿qué me importa? Yo estoy muy feliz en mi satisfacción interna, que me pongan con cualquier cara. Significa que la práctica fue buena. Si después de esas 16 rondas nosotros vemos el post y todavía sentimos un odio profundo por ese fotógrafo, entonces, bueno, hay que volver a cantar rondas mejor. ¿Está bien? Y no meterle el Trinada Pi Sunichena y forzarlo. Así que eso es un poquito lo que puedo decir al respecto. Hay que practicar bien y después ver los resultados. Por eso dice, es una técnica para producir resultados. Y hay una diferencia entre el proceso y la meta. El proceso es una técnica, el resultado es la ecuanimidad. Hay varios versos, varias explicaciones de Prabhupada en varios significados, donde dice que uno no debe imitar conciencias de personas elevadas. No es la imitación, la mera imitación, lo que logra la meta. Lo que hay que hacer es seguir los pasos. Siempre se dice eso. ¿Seguir los pasos qué significa? Hacer la técnica que ellos hicieron para lograr ese estado de conciencia. Muy bueno, muy bueno, muy necesario. Y Acharya lo que dice que tenemos que tener el barómetro. Una forma de medir si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque podemos ver si estamos hace mucho tiempo haciendo algo y no nos está dando el resultado, en dónde tenemos que ajustar para hacerlo bien, digamos, ¿no? Como que tenemos que tener una forma de medir entre nosotros mismos, no que para darnos un palo en la cabeza, sino para cambiar la técnica, digamos.
Sí, y para eso, bueno, Gandini es muy bueno. Para eso tenemos que saber qué es lo que tenemos que lograr. Porque hay inclusive, yo escuché hasta cosas como que al final ser estoico o tener esta indiferencia a las dualidades no es sano. Tu vida espiritual tiene que ser eufórica, tiene que ser, ¿cómo se llama? Al final se hace una apología de una desestabilización emocional en el camino espiritual. Tremendo eso. Como que al final las personas estables son las falsas y las personas eufóricas que te dicen las cosas de frente son las más espirituales. Ojo, puede haber algo mezclado ahí, pero lo que quiero decir es cómo al final nosotros no tenemos los criterios adecuados para evaluar nuestra práctica espiritual. Y eso es tremendo. Ahí sí vamos para cualquier parte. Creemos que una buena técnica es tirar tiro libre fuera del arco. Pero lo grité bien y lo pateé fuerte. Qué estupideces. Porque lo pateaste fuerte y si no lo metiste al arco. Entonces empezamos a crear criterios nuevos que no tienen nada que ver con los criterios que el Bhagavad Gita habla de lo que es avance espiritual. Hay que estudiar. Ahí sí hay que estudiar bien. Que es lo que se espera, ¿no? Lo mismo pasa con la renunciación. Eso, bueno, eso es el otro resultado que debe darnos el yoga. Que eso, bueno, también tiene sus cositas. Está relacionado, obviamente, ¿no? La renunciación con la ecuanimidad, pero es otro aspecto. Se puede desarrollar de otra parte que, bueno, que no me lo van a sacar en esta clase. Eso lo voy a desarrollar luego. Entonces, ¿qué relación tiene este asunto de la ecuanimidad, ese samatwan, ese estado estoico de indiferencia, un poco de indiferencia a las dualidades materiales? ¿Qué relación tiene con nuestra conexión espiritual? ¿Por qué una persona tiene que trabajar ahí? Bueno, ya dijimos anteriormente que las dualidades son los elementos que hacen de disturbar, o sea, de distraer al alma fuera de su ser y obviamente fuera de su fuente divina también. O sea que en un sentido las dualidades son como los enemigos de centrarse en el ser. Hay varios versos que hablan el Bhagavad Gita de que el yogi realmente se establece en el ser. Dice, por ejemplo, en la guía en internet aparecen varias citas, el 255, cuando el individuo está satisfecho solo en sí mismo, su conocimiento está fijo. Aquel que se deleita solo en el ser, que está contento en sí mismo, satisfecho solo en el ser, no tiene deberes mundanos. Cuando la conciencia se sitúa solo en el ser, el individuo está de hecho vinculado en el yoga, 6.18. A donde quiera que la mente deambule, uno debe traerle regreso al control solo en el ser. Así que hay varias citas donde habla este asunto de centrarse en el ser. Obviamente la ecuanimidad nos permite eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso de centrarse en el ser? Porque parece simplemente un cliché de la nueva era, nada más hay que centrarse en el ser, en el ego verdadero, cosas así. Pero en el plano práctico, o sea, ¿cómo sabemos nosotros que realmente estamos centrados en el ser y no estamos centrados en una, no sé, una invención mental, en una psicosis mística que también puede suceder, o empezamos a crear un mundo interno psicológico patológico, enfermizo? Puede pasar también, ¿no? De que uno cree que está dentro, está situado en el ser, y al final está viviendo un mundo mágico, nuevo, enfermizo, inclusive para la relación con otros seres. ¿Cuándo sabemos que realmente estamos en el ser espiritual y no en una invención mental? Inclusive a veces hay técnicas que tratan de llevarnos a un estado ciertamente psicótico, donde perdemos relación con la realidad y creemos que estamos más cerca del ser, o dicen así, como por ejemplo a veces uso de psicotrópicos que nos ayudan a ver las cosas desde otra plataforma, o meditaciones extrañas, respiraciones que agitan los aires de una manera que de pronto desestabilizan o nos
permiten o causan, digamos, otros estados de conciencia. Bueno, hay muchas variedades de técnicas que uno dice, ¿eso es establecerse en el ser? ¿Cómo sabemos si estamos realmente establecidos en el ser o estamos sufriendo una desestabilidad psicológica grave, que a veces inclusive se aducen a las personas que practican, se le dice a las personas que practican vida espiritual, ojo, no te desestabilices, no pongas demasiadas fichas ahí porque te puedes desestabilizar. ¿Hay algún peligro? El Bhagavad Gita habla de peligros en meter el acelerador en la práctica espiritual. No, realmente no hay peligros en una práctica adecuada espiritual. Sí hay peligros en prácticas que no son yogicas realmente, como se dice en el Bhagavad Gita. Hay inclusive investigaciones, a veces inclusive que el mindfulness, esa meditación que está muy difundida, no es bueno para todo el mundo, que puede causar disturbios mentales si uno la abusa de ella. O sea, son prácticas que se inventan, que se empiezan a usar como métodos, pero que realmente no producen el resultado deseado, al menos del Bhagavad Gita, e inclusive pueden ser perjudiciales. Y uno sigue pensando que está en un mundo del ser. Así que, ¿qué es ser? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos establecidos en el ser? ¿Cuándo esa práctica nos hace contactar con el ser? ¿Cuál es el síntoma, el criterio objetivo, el indicador que nos dice que nosotros nos establecimos en el ser y no en cualquier otra cosa extraña? El Bhagavad Gita va a hablar de estos síntomas, y el primer síntoma, y es un síntoma que nosotros mismos podemos experimentar, es la paz. Y esta no es una paz producto de algún elemento externo que se nos presenta en la vida. Eso es lo interesante, es una paz interna. O sea, no hay los elementos externos, porque a veces uno dice, estoy sintiendo mucha paz. ¿Por qué? Y no ves esa brisa tan linda que aparece acá, no sé, hay armonía en el ambiente, todos se llevan bien en mi familia, en mis amistades. Eso es más astrológico, es más un Venus ahí que está, ¿no? O algo así. Uno se siente bien porque hay armonía psicológica, porque hay armonía interpersonal, porque hay armonía económica, pero eso no es la paz del ser. Es una paz que depende de algo externo. En cambio, nosotros nos podemos dar cuenta que estamos centrados en el ser porque la paz viene del ser a pesar de todas las situaciones externas. Ahí nos vamos a dar cuenta que estamos establecidos en el ser, que la práctica yoga nos llevó a centrarnos en el ser. Porque a pesar de todos los elementos externos, y ahí es donde se pone a prueba, hay que ver cuando algo que es normalmente disturbador y uno permanece pacificado, en paz, significa ahí que uno se está centrando en el ser. Es como el verso ese del Bhagavad Gita, dice que una persona realmente está situada en la trascendencia, que es como un océano, se lo asemeja a un océano. La mente es como un océano, que a pesar de que infinitos ríos entren al océano, no desestabiliza el nivel del agua del océano. Entonces, esa es la prueba. Claro, nosotros cómo nos ponemos a prueba con eso. Bueno, podemos empezar a hacer la práctica del Bhagavad Gita y luego ir probando con distintas cosas pequeñas, como por ejemplo, recién dijimos el ejemplo de una foto desfavorable, desafortunada en Instagram, como para decir un ejemplo así muy mundano. Pero bueno, uno va probando distintas cosas que antes a uno lo disturbaban y que ahora le resbalan, como se dice a veces, ¿no? Eso puede estar significando que uno está más centrado en cosas más esenciales, y así a llegar a puntos muy elevados. El Bhagavad Gita va a hablar que los niveles de ecuanimidad, que en el camino de la ecuanimidad hay distintos niveles. Hay un verso del Bhagavad Gita, del capítulo 6, que habla de un nivel de ecuanimidad cuando, por ejemplo, el yogi ve con la misma naturaleza, no lo agita tanto las opulencias materiales ni la pobreza, pero dice, es aún más ecuánimo, o sea, más avanzado en el yoga, cuando puede ver en lo interpersonal, en las relaciones también, ecuanimidad. Es fácil a veces decir, no me interesa el dinero,
no me afecta que mucha plata o poca plata. No sé si es fácil, pero bueno, es un nivel. Pero más difícil es cuando uno cómo trata con los amigos o enemigos. Ahí es un ejercicio se necesita más fortaleza en la ecuanimidad. Así que esto es con respecto a cómo darnos cuenta de que nosotros estamos desarrollando uno de los resultados que se espera con la técnica histórica. El otro es acerca de la renunciación o el desapego, que eso lo vamos a explicar todo en la siguiente clase. Así que quédense aquí en más Bhagavad Gita tal como somos. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.